Europa Central, siglo XIII. El pueblo de Kertendorf dormía rodeado de bosques densos, con un cielo de hollín y siglos de superstición clavados en las piedras. Era el tipo de lugar donde las ventanas se cerraban antes del atardecer y los rezos eran más frecuentes que los nombres propios. Allí nacieron Jane y Alec, hermanos mellizos, pálidos como la luna y callados como si ya supieran demasiado del mundo. Desde que aprendieron a caminar, el pueblo los evitó, no porque gritaran, sino porque nunca lo hacían. Y aún así, todos sabían cuando algo extraño ocurría. Los gemelos estaban cerca. Jane miraba a la gente fijamente, con ojos tan claros que parecían hechos de hielo bajo agua estancada. Cuando alguien la ofendía, un empujón, un insulto, una risa de más, aquella persona enfermaba, se doblaba de dolor, se revolvía en la cama por noches enteras con fiebre y gritos. Decían que era una maldición, que sus ojos veían más allá de lo permitido. Y Alec era aún más inquietante, porque su poder era silencioso. Los perros dejaban de ladrar cuando pasaba. Las madres decían que el aire se volvía espeso en las casas donde él entraba. Y algunos aseguraban que durante la misa del mediodía, si Alec estaba presente, el sonido de la campana no llegaba a sus oídos. Nadie supo cuándo comenzaron las primeras acusaciones, pero bastó una muerte inexplicable, una cosecha arruinada y el llanto de una mujer sin hijo para que las miradas se volvieran afiladas. Brujos, decían. Demonios disfrazados de niños. Tenían solo 12 años. Una noche los guardias del pueblo irrumpieron en su casa. Su madre suplicó. Su padre intentó interponerse. No sobrevivió. Los mellizos fueron arrastrados a la plaza, atados, golpeados, humillados. Las maderas se apilaron bajo sus pies. La paja se regó con brea. Y los rezos no eran para salvarlos, sino para purificar el lugar. Jane no lloró, solo miró al anciano que encendía la antorcha. Y en su mente el fuego ya había comenzado. No fuera, dentro de él. Alec intentó hablar, pero el humo ya se elevaba, su cuerpo temblaba. Su hermana no lo soltaba. Jane, tengo miedo, murmuró. No cierres los ojos. Si morimos, que lo veamos. Pero no morirían, porque en lo alto del campanario alguien los estaba observando. Aro de Volterra era muchas cosas. Un gobernante, un lector de mentes, un amante del poder en todas sus formas. Pero por encima de todo, era un coleccionista de dones, y los rumores de niños hechiceros lo habían llevado hasta aquel pueblo miserable. Demetri y Félix lo escoltaban, envueltos en túnicas oscuras. La guardia esperaba la señal, y cuando Aro vio los ojos de Jane, llenos de odio, sí, pero también de un fuego puro e indomable, sonrió con hambre y deleite. «Detenedlo», susurró. La orden fue una cuchillada. El cielo estalló. Félix cayó sobre la plaza como un dios antiguo. Demetri se deslizó entre llamas y madera como sombra líquida. La guardia masacró con eficiencia, con ritual. Los aldeanos gritaron, corrieron, no llegaron lejos. Aro caminó entre los cuerpos con los brazos cruzados, la sonrisa intacta. Jane y Alec fueron liberados en un segundo, pero estaban al borde de la inconsciencia. El humo los rodeaba, sus corazones se debilitaban. Aro se arrodilló ante ellos. Tocó sus frentes. Los ojos de Jane aún brillaban. «Shh, ya, pequeña joya. Ya no más dolor, solo poder». Alec, entre delirios, oyó una frase que jamás olvidaría. «Os salvaré, y en el proceso me haréis eterno». Y mientras las llamas se apagaban en la plaza maldita, 2 niños fueron llevados lejos del mundo humano, hacia Volterra, hacia el Renacimiento. No sabían lo que vendría, solo que por primera vez nadie volvería a golpearlos. La transformación fue fuego sin hoguera, fiebre sin enfermedad, un abismo dentro del cuerpo. Jane gritó por dentro. Su garganta no se rompió, pero su alma sí. Recordaba la leña, el humo, el miedo de Alec y también la sonrisa de Aro, observándola arder como si fuera una estrella que aún no entendía su destino. Alec, en cambio, calló. Siempre había callado. Pero durante esos 3 días su silencio era más espeso que nunca, como un océano sin fondo. Cuando despertaron, el mundo era distinto. El sonido era más agudo. El olor de la piedra, del mármol, del polvo, del cuero viejo, real. Podían oír la respiración de Aro desde pasillos lejanos, sentir el crujir de una hoja en la torre más alta. Y dentro de ellos, algo nuevo. Jane sentía dolor, pero no suyo, ajeno, como un filamento que podía extender con la mente, como una daga sin filo, invisible, que al tocar la conciencia de otro, lo rompía. Y Alec sentía vacío. Podía extenderlo, apagar la visión, el oído, el tacto, incluso el sentido del tiempo de quienes le rodeaban. 2 niños. 2 armas. Aro no podía ocultar su deleite. «Sois arte.
Sois la encarnación del poder en su forma más pura, la del castigo y la del olvido. Los gemelos se miraban en silencio, se tocaban las manos cada noche, como única certeza. Habían perdido su mundo, su infancia, su madre, pero habían ganado algo más, la imposibilidad de volver a ser víctimas. Días después, Aro les dio un regalo, no una joya, no una habitación, sino un mapa. El pueblo donde nacisteis aún existe. La gente sigue contando historias sobre los niños demonio que ardieron y trajeron la maldición. ¿Queréis verlos de nuevo? Jane no respondió. Alex solo apretó su mano, pero en sus ojos Aro vio la respuesta. Volvieron al pueblo una noche sin luna. No volaron, caminaron, paso a paso, como niños que regresan al lugar donde una vez los enterraron. La plaza seguía en pie, la iglesia abandonada, las casas envejecidas pero intactas, y la gente ya no los recordaba con nombres, solo con miedo. Los gemelos malditos, los que trajeron la cólera de los cielos. Jane se acercó a la casa del verdugo, el que encendió la antorcha, el que rió mientras ella ardía. Lo encontró dormido, no gritó, no le habló, simplemente pensó. Y el dolor lo atrapó como una garra de luz caliente. Lo desgarró por dentro, sin dejar marcas por fuera. Alec caminó entre los callejones. Su don se extendía como neblina. Uno a uno los aldeanos se despertaban ciegos, sordos, perdidos en el silencio más puro. Algunos murieron de terror, otros simplemente cayeron y no volvieron a hablar. No hubo sangre, no hubo caos, solo justicia. Cuando regresaron a Volterra, Aro los recibió con un gesto que parecía una bendición. «Ya sois míos por completo», dijo, y los coronó no con joyas, sino con poder. Jane y Alex se convirtieron en el filo de los Volturi, la razón por la que incluso los más antiguos temblaban, la sombra que caía sobre los desobedientes, el recuerdo que nadie se atrevía a invocar en voz alta. A lo largo de los siglos, muchos se preguntaron qué los mantenía tan unidos. No era el poder, ni la eternidad, ni siquiera Aro. Era que solo ellos dos sabían lo que era arder vivos y luego renacer, no por milagro, sino por venganza. Y en cada mirada que intercambiaban, aún hoy, quedaba el eco de la promesa que hicieron sin palabras cuando el fuego lamía sus pies. Nunca más estaríamos solos, nunca más seríamos débiles, y nunca más perdonaremos.